Comenzamos con el capítulo 36 del libro de Jeremías y como título ya nos spoilea algo que dice: el rey quema el rollo. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Dice que en el año cuarto de Joacim, que era el hijo de Josías, el Señor le habla a Jeremías y le dice que escriban en un rollo. Vieron que antes se usaban los papiros y todo así para leer los mensajes. Que escriban en un rollo todas las palabras que él había hablado contra el pueblo desde los tiempos de Josías. O sea, todas las palabras que yo te he hablado, escribílas en un rollo. Y dice, quizá la casa de Judá lo escuche y se arrepienta de lo que hizo y quizá entienda el mal que yo pienso hacerles. Entonces, Jeremías, ¿a quién llama para hacer esta tarea? Al escriba, que ¿cómo se llamaba? Baruch. Muy bien. Entonces dice el versículo 4 que Jeremías llama a Baruch y Baruch, como buen escriba, escribe todo lo que Jeremías le va relatando. Y el Señor le dice que, bueno, el versículo 6 lo voy a leer, dice: entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Todo esto iba a ser leído en un día especial, no cualquier día, sino un día que se iba a proclamar ayuno, y iban a venir de otras ciudades a también ofrecer ofrendas, sacrificios al Señor, y justo en ese momento era como un momento clave en donde este libro tenía que ser leído. Bueno, entonces Baruch hizo conforme a todo lo que Jeremías le dijo y escribieron este rollo. Pasó el tiempo, vieron que esto fue en el año cuarto de Joacim, pasa el tiempo y en el versículo 9 que dice que fue el año quinto, o sea que pasaron unos meses y se cumplió el día que tenía que ser dicho esto, porque tenía que ser un día en específico, un día de ayuno, un día especial, y llegó ese día. Y dice que, versículo 9, en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Entonces acá Baruch hace esta tarea de leer el libro que Jeremías le había dicho que escribiera. Baruch lo lee, dice que lo lee en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, que Safán fue escriba del rey Josías. O sea que los escribas también van por descendencia. Y dice que lo lee en el atrio de arriba a oídos de todo el pueblo. Cuando él está leyéndolo en voz alta a oídos de todo el pueblo, porque también era la intención que todos lo escuchen y que justo ese día en especial todo este pueblo que venía de otras ciudades escuche todo el juicio que el Señor tenía para ellos, dice que alguien escuchó, alguien importante, que se llama Micaías, que era el hijo de Gemarías, hijo de Safán, o sea, era un nieto de un escriba, y él estaba escuchando todo lo que se decía atentamente. Versículo 12 dice que él va a la casa del rey y va al aposento del secretario. Ahí estaban reunidos los secretarios y mucha gente de alta clase, príncipes. Y ahí nombra bastante, si quieren después lo leen en el versículo 12. Que en la Biblia está escrita la palabra secretario. Sí. Como que re moderno, ¿no? Pero en esa época también. Ahí en secretarios. Bueno, ahí habían varios personajes importantes. Y dice que vino Micaías y les contó todas las palabras que había escuchado que dijo Baruch del libro de Jeremías. Y dice que enviaron estos príncipes al escuchar esto, mandaron a llamar a Jehudí, que Jehudí era como un oficial del rey. Lo mandaron a llamar diciéndole que él llame a Baruch, al escriba, y que traiga con él el rollo, que ellos también los quieren escuchar personalmente. Entonces, le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Baruch llegó y se nos empezó a leer a estos príncipes y a estos funcionarios y secretarios y bueno, gente importante. Dice que ellos empezaron a escuchar y versículo 16, cuando oyeron todas estas palabras, cada uno se quedó espantado y se miraban espantados cada uno con su compañero, no pudiendo creer todo lo que se decía. Y ellos dijeron, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. El rey en ese momento, acuérdense que era Joacim. Y le preguntan después, le dice, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras, de qué manera fue. Y él les dijo, él me dictaba de su boca y yo las escribía con tinta en el libro. Entonces, estos príncipes hacen algo que es, le dicen, anda, escóndete vos y Jeremías, nosotros vamos a ir a hablar con el rey. Ellos ya sabían
sabían que algo podría pasar y que el rey cuando escuchara esto no le iba a gustar mucho. Entonces le mandaron a decir que se esconda y que nadie sepa dónde están escondidos. Entonces estos príncipes van a donde estaba el rey, en el atrio, y le contaron todas estas palabras. Y él, mientras ellos le contaban, ellos dejaron ese rollo escondido en otra habitación, o sea, guardado. Cuando el rey escucha todo lo que le están contando, le dice, bueno, traigan el rollo que lo quiero escuchar, de la propia boca, ¿qué dice esto? Y el rey estaba en su casa y como habíamos dicho anteriormente, era el mes noveno, era el mes de invierno, él estaba en su casa de invierno, se ve que tenía una casa para cada estación. Estaba en su casa de invierno, estaba frente a un brasero, un brasero que estaba ardiendo delante de él. Y la persona que le lee esto era ese Jehudí que les nombré antes, que era su funcionario y trabajaba para él. Cuando él dice que cada vez que él leía 3 o 4 líneas, el rey lo rasgaba con el cortaplumas que tenía y lo tiraba al brasero. Él iba leyendo y el rey lo arrancaba y lo tiraba. Y así sucesivamente hasta que quemó todo el rollo que había escrito Jeremías. Y dice que todas las personas que estaban con el rey en esa habitación no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, ninguno. Y esto también hace un contraste porque cuando el rey Josías, ¿se acuerdan que descubre el libro de la ley y todos se arrepienten y del mal que estaban haciendo? El rey se puso muy mal, rasgó sus vestiduras, proclamaron ayuno, sus animales, todo, o sea, se lo tomaron bastante en serio. Y en este caso vemos que su hijo, para nada, dice que ni él ni los que trabajaban para él tomaron en serio esto ni tuvieron temor, para nada. Y dice que habían 3 personas que se llaman el Natán, Delaía y Gemarías, que le decían al rey, no lo hagas, no quemes. Le rogaron, pero él no los quiso oír. Y este rey, como ya era de saberse, mandó a llamar a ¿quiénes? A Jeremías y a Baruc. Los mandó a llamar, pero para que los prendiesen. Pero el versículo 26 al final dice, pero Jehová los escondió. O sea, el Señor ya había planeado cada cosa también, sabiendo que sus vidas corrían peligro, pero el Señor los había escondido y no los pudieron encontrar. Después de que pasó todo esto y que este rey no quiso escuchar para nada estas palabras, o que escuchó y no quiso hacerse cargo de lo que iba a pasar, vino palabra de Jehová a Jeremías como solía venir, y le dijo esto: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él las primeras palabras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y le vas a decir a Joacim, así que quemaste este rollo cuestionando, diciendo, ¿por qué dice que va a venir el rey de Babilonia contra nosotros? ¿Por qué dice que va a destruir esta ciudad y que no van a quedar en ella ni hombres ni animales? El rey lo hizo con esa intención, diciendo, ¿quién se cree? ¿Por qué dice esto? No va a pasar. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo en la noche, y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Dice que tomó Jeremías otro rollo y empezó a dictarle a Baruc, y dice que escribió las mismas palabras que el primer rollo, pero el Señor les añadió aún más. O sea que ya no iba a ser solamente el juicio que habían escuchado hasta ahora, sino que fueron añadidas otras muchas palabras semejantes en aquel libro de Jeremías. ¿Por dónde vas, más o menos? Ya terminé, 32. Y dice, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Y así terminamos con Jeremías 36.